10 años. Hace 10 años que vivo en esta oscuridad. Mi mundo no tiene luz, no tiene movimiento. Es solo el sonido, el pitido constante de la máquina que dice que mi corazón todavía late, el suave zumbido del respirador que llena mis pulmones de aire. Y las voces, sobre todo las voces. He aprendido a vivir dentro de los sonidos. Al principio era un infierno de confusión, pero ahora es lo único que tengo. Soy un prisionero en mi propio cuerpo, pero mi mente está más afilada que nunca. Creen que soy un vegetal, una cáscara vacía esperando morir. No saben que estoy aquí, escuchando, memorizando, esperando. Durante 10 largos, interminables años, he sido el testigo silencioso de mi propia traición. Y cada palabra que dicen, cada mentira, es un ladrillo más en el muro de la venganza que construiré cuando despierte. El sonido de la puerta abriéndose. No necesito ojos para saber quién es. He aprendido a reconocer los pasos de todos. Estos son ligeros, caros. Los zapatos de Ana, mi esposa. Y los otros pasos, más pesados, confiados, como si fuera el dueño del lugar, son los de Gustavo, mi mejor amigo, mi socio. Entran juntos, como siempre lo hacen. El perfume de ella llena la habitación, un perfume que le regalé en nuestro último aniversario antes del accidente. Ahora el olor me da náuseas. Está asociado a mentiras. Siento la leve depresión en el colchón cuando se sienta en el borde de mi cama. Su mano, fría y sin vida, toca mi brazo. Es un toque para las apariencias, por si una enfermera pasa por el pasillo. Un toque que no tiene nada del calor que un día tuvo. ¿Cómo estás hoy, mi amor? La voz de Fabiana es suave como la seda. Una actuación perfecta de esposa dedicada y sufrida. Si pudiera poner los ojos en blanco, lo haría. 10 años, escuchando esta misma obra de teatro. Gustavo se acerca y siento su mano en mi hombro. Estamos cuidando de todo por ti, amigo. La empresa va bien, no te preocupes por nada. La palabra amigo saliendo de su boca es como veneno. Hablan durante unos minutos, poniéndome al día sobre cosas sin importancia, manteniendo la farsa. Hablan alto, claramente, como se le habla a un sordo o a un niño. No tienen idea de que mi oído es lo único que funciona perfectamente. Es mi bendición y mi maldición. Entonces se detienen, escuchan el silencio del pasillo, se aseguran de que están solos. La obra de teatro ha terminado. Ahora, la conversación de verdad comienza. La voz de Fabiana cambia, se vuelve más baja, más dura, sin el falso tono de dulzura. Necesitamos vender la casa de campo, dice ella. Los impuestos de la casa en Mónaco van a llegar y no quiero usar mi dinero. Mi dinero, como si el dinero que ella gasta no fuera el mío, el dinero por el que trabajé toda mi vida para ganar. Gustavo asiente, su voz también baja y conspiradora. Ya preparé los papeles. Solo necesito una firma final en el poder. Con su estado, el juez lo aprobará sin pestañear. Mi estado. Hablan de mí como si fuera un objeto, un problema financiero que necesita ser resuelto. Mi cuerpo no puede moverse, pero mi mente grita. Es un grito silencioso que resuena dentro de mi cráneo, un grito de rabia e impotencia. Quiero levantarme, quiero agarrar a Gustavo por el cuello de la camisa. Quiero ver el shock y el terror en sus ojos cuando se den cuenta de que he oído todo. Quiero que Fabiana vea que el vegetal al que pisa todos los días tiene una mente que planea su caída, pero no puedo. Mi cuerpo es una estatua de carne y hueso, una jaula que me aprisiona. Soy un rey encerrado en su propia mazmorra, obligado a escuchar a los traidores saquear su reino. La rabia es tan fuerte que siento como si mi cerebro fuera a prenderse fuego, pero me la trago, la guardo. La rabia es todo lo que me mantiene vivo, es el combustible que alimenta mi esperanza de despertar algún día. Y entonces ocurre la peor parte, el acto que, incluso después de tantos años, todavía logra herirme.
Oigo el susurro de sus ropas mientras se acercan. «Te amo», susurra Fabiana, pero no es a mí, es a él, a Gustavo, y entonces lo oigo. El sonido suave y húmedo de un beso largo y apasionado, a pocos centímetros de mi rostro. Se besan al lado de mi cama de hospital, al lado del cuerpo de su marido y mejor amigo. Es el acto de traición más descarado y cruel que se pueda imaginar. Cada segundo de ese beso es una tortura, un insulto a mi memoria, a mi amor, a mi vida. No solo me están robando, están escupiendo en mi tumba. Incluso de que mueras. Mi mente, en un acto de autodefensa, huye al pasado. Recuerdo mi propio primer beso con Fabiana, en un jardín, bajo la luz de la luna. Recuerdo el sabor de sus labios, el calor de su cuerpo. El recuerdo es tan vivo, tan real, que por un instante el dolor del presente desaparece. Pero entonces, el sonido de su beso en la habitación me devuelve a la realidad, y la comparación es devastadora. El amor que creía que era real ha sido reemplazado por esta escena asquerosa. Están creando sus nuevos recuerdos sobre las cenizas de los míos, y estoy obligado a ser el testigo silencioso de esta profanación. El dolor es tan profundo que, si pudiera llorar, mis lágrimas inundarían esta habitación. ¿Y Leo?, pregunta Gustavo, su voz un poco jadeante después del beso. Leo, mi hijo, la única persona que debería estar de mi lado. Fabiana ríe, una risa fría y sin alegría. Leo ni siquiera se dará cuenta de que la casa de campo ha desaparecido, siempre que su tarjeta de crédito siga funcionando. Ayer se quejaba de que el coche deportivo que le regalé ya está pasado de moda. Mi hijo, mi propio hijo, esperando a que me muera para poder vivir una vida de lujo con el dinero que yo gané. No viene a verme para sostenerme la mano. Viene para asegurarse de que la fuente de su dinero todavía respira, pero no por mucho tiempo. La traición de mi hijo, de alguna manera, duele aún más que la de mi esposa y mi amigo. Se quedan un poco más, discutiendo detalles de sus finanzas, su vida juntos. Hablan de viajes, de fiestas, de un futuro que están construyendo con mis escombros. Para ellos, ya estoy muerto. Mi cuerpo en esta cama es solo una formalidad inconveniente, un obstáculo burocrático para su felicidad. No tienen remordimiento, no tienen culpa, solo codicia e impaciencia. Viven en un mundo donde la lealtad y el amor son solo palabras, y el dinero es el único Dios verdadero. Y yo, que construí un imperio basado en la confianza y el trabajo duro, soy la víctima final de su filosofía podrida. Finalmente, la visita termina. Bueno, mi amor, tenemos que irnos, dice Fabiana, volviendo a su falso tono de voz. Tenemos una reunión sobre los negocios. Aprieta mi mano de nuevo, el toque helado de siempre. Volveremos mañana a verte. La promesa suena como una amenaza. Gustavo murmura una rápida despedida y oigo sus pasos alejándose. El sonido de la puerta cerrándose es como el sonido de la tapa de un ataúd siendo clavada. El silencio regresa, pero no es un silencio pacífico. Es un silencio lleno de ecos, lleno de sus palabras venenosas que ahora rebotan dentro de mi cabeza. Me quedo solo con mis pensamientos y con el pitido de las máquinas. La rabia caliente de antes comienza a enfriarse, transformándose en algo más duro, más afilado, hielo. Con cada visita, con cada traición, me hago más fuerte. El dolor y la rabia se han convertido en mis aliados. Me mantienen enfocado. Creen que tienen el control, pero se equivocan. Me están dando la única arma que necesito: información. Cada plan que hacen, cada secreto que revelan, lo guardo, lo catalogo, lo organizo en mi mente. Mi mente se ha convertido en una caja fuerte, llena de pruebas de sus crímenes. Y espero. La paciencia se ha convertido en mi mayor virtud. El tiempo pasa. No sé si son minutos u horas. El tiempo para mí se mide en pitidos y voces. Pero incluso en la oscuridad, mi mente sigue trabajando.
Repaso las conversaciones de hoy. Analizo cada palabra. Pienso en cómo usaré esto contra ellos. No será una venganza ruidosa y llena de gritos. No, será como una partida de ajedrez, silenciosa, calculada, inteligente. Moveré mis piezas una a una y solo se darán cuenta de que están en jaque mate cuando sea demasiado tarde. Me quitaron todo, mi salud, mi empresa, mi familia, pero no me quitaron mi mente, y será con mi mente que los destruiré. La habitación ha estado en silencio durante mucho tiempo. Ya me he acostumbrado a la soledad que viene después de que los buitres se van. Estoy repasando un plan en mi cabeza, un detalle sobre las cuentas de Gustavo en Suiza, cuando lo oigo de nuevo. La puerta, abriéndose suavemente, me pongo alerta. No es la hora de la enfermera y los pasos son diferentes. No son los zapatos caros de Fabiana ni los zapatos pesados de Gustavo. Son pasos ligeros, casi vacilantes. El sonido de zapatos baratos, gastados, de alguien que no está acostumbrado a caminar por estos pasillos de lujo. Es un sonido que nunca he oído antes. Una nueva persona ha entrado en mi habitación. Un nuevo jugador ha entrado en mi juego. No sé quién es. Un nuevo médico. Un visitante perdido. La curiosidad, una emoción que no sentía desde hacía mucho tiempo, me golpea. Me concentro completamente en el sonido. Oigo el suave ruido de un cubo siendo colocado en el suelo. El sonido de agua. El débil olor a productos de limpieza. Es la limpiadora. Una limpiadora. Alguien tan insignificante en el gran esquema de las cosas. Alguien que probablemente ni siquiera mirará mi cama. Pero aún así es algo nuevo. Una ruptura en la rutina de traición y silencio. Espero que haga su trabajo y se vaya rápidamente para que pueda volver a mi planificación. Pero no lo hace. Limpia en silencio durante un rato. Y entonces oigo el sonido de una silla siendo arrastrada por el suelo. Un sonido suave, cuidadoso. Ha arrastrado la silla cerca de mi cama. ¿Qué está haciendo? Mi corazón, o la máquina que lo mide, se acelera un poco. No me hará daño, ¿verdad? No es parte de algún plan de ellos, ¿verdad? Entonces oigo el sonido de la página de un libro al pasar y una voz suave, con un acento que no reconozco. Una voz que no me habla, sino que me habla a mí, y comienza a leer. La voz era suave, con un acento musical que nunca había oído antes. Comenzó a leer, y las palabras que salían de su boca no eran sobre dinero, acciones o herencias. Eran sobre montañas altas, cóndores que volaban cerca del sol y espíritus antiguos que protegían los ríos. Era un cuento popular, una leyenda de una tierra lejana. Al principio desconfié. ¿Qué era eso? ¿Algún truco nuevo de Fabiana? ¿Una nueva forma de tortura psicológica? Esperé oír una risa, un comentario malicioso, pero no llegó nada. La voz continuó, tranquila y constante, llena de un respeto genuino por la historia que estaba contando. No estaba actuando, estaba simplemente leyendo. La historia era simple, casi infantil, pero para mí era la cosa más profunda que había oído en 10 años. En mi mundo de oscuridad, sus palabras pintaban cuadros. Podía ver las montañas, sentir el viento frío, oír el sonido del río. Por unos minutos ya no estaba en una habitación de hospital. Estaba libre. Su voz fue la primera bondad pura, sin segundas intenciones, que entraba en mis oídos en una década. Todos los demás que me hablaban querían algo de mí, mi dinero, mi empresa, mi muerte. Pero esa mujer, la limpiadora, no quería nada. Estaba simplemente dando una historia, un momento de paz, a un hombre que ella creía que no podía oír. Cuando terminó de leer, se quedó en silencio por un momento. Podía oír su respiración tranquila. Deseaba desesperadamente darle las gracias. Quería que mis dedos se movieran, que mis labios formaran una palabra. Pero mi cuerpo seguía siendo una piedra. Después de un minuto,
Oí la silla siendo arrastrada de vuelta a su lugar. Oí el suave ruido de su carrito de limpieza y luego los pasos ligeros alejándose y la puerta cerrándose. Se había ido. La habitación volvió a su silencio normal, roto solo por los pitidos de las máquinas. Pero algo era diferente. El silencio no parecía tan pesado. El eco de su voz, de su historia, permaneció. Fue como la primera gota de lluvia en un desierto. Una pequeña, minúscula chispa de esperanza. Al día siguiente, la tortura volvió con toda su fuerza. Los buitres volvieron al nido. Esta vez fue mi hijo, Leo. Entró en la habitación hablando alto por teléfono con un amigo, como si yo ni siquiera estuviera allí. No dijo hola, no me tocó. Simplemente caminaba de un lado a otro quejándose. Tío, te lo juro, este coche que me regaló mi madre es muy lento. Necesito uno nuevo, decía. Y la tarjeta de crédito me ha vuelto a bajar el límite. ¿Cómo voy a ir a Ibiza en verano? Oírlo hablar así, con tanto desprecio, con tanta ingratitud, era como tragar cristales rotos. Lo recordé de pequeño, sobre mis hombros, riendo, diciendo que yo era el mejor padre del mundo. ¿Dónde estaba ese niño? ¿Qué le hizo el dinero? Su conversación continuó durante 20 minutos, que parecieron 20 años. Se quejó de todo, de la ropa, de las fiestas, de los amigos. Su vida era una gran queja, financiada con mi sudor y mi trabajo. La peor parte llegó al final. Lo sé, le dijo al amigo por teléfono. Solo necesito que el viejo finalmente, ya sabes, esta situación ya está durando demasiado. Todo el mundo está solo esperando. Y entonces colgó. Se detuvo por un segundo. Miró en mi dirección. Su mirada, aunque no pudiera verlo, suspiró con impaciencia y salió de la habitación. Sin una sola palabra para mí. Solo el peso de su deseo por mi muerte dejado atrás. El dolor era tan profundo que deseé que las máquinas dejaran de pitar. Unos días después, tuve otra visita. Esta vez, los médicos, acompañados por un administrador del hospital, hablaban de mí como si fuera un coche en el taller. La actividad cerebral permanece mínima, pero estable, dijo un médico. No hay señales de mejoría. Entonces, el administrador, un hombre con una voz untuosa que reconocí como amigo de Gustavo, comenzó a hablar. Bueno, doctor, tenemos que considerar la cuestión de los costes. Mantener al señor Ricardo en este estado durante 10 años es una carga financiera considerable. La familia está preocupada y necesitamos discutir la futilidad del tratamiento continuado. Estaban discutiendo, delante de mí, si mi vida todavía valía el dinero que costaba mantenerla. Quería gritar, quería chillar con todas las fuerzas de mis pulmones. Estoy aquí, estoy escuchando, desgraciados, no soy una cuenta que pagar, soy un ser humano. Pero el grito murió en mi garganta. Una ola de sonido silenciosa que no llegó a ninguna parte. Era la humillación final. Ser reducido a una línea en una hoja de cálculo. Debatieron durante varios minutos. La ética contra el dinero. Un médico más joven intentó argumentar sobre la posibilidad de recuperación, por pequeña que fuera. Pero el administrador y el médico, más viejo, probablemente comprados por Gustavo, insistieron en que era un caso sin esperanza. No decidieron nada ese día, pero la semilla fue plantada. Se estaban preparando para desconectarme. Y en medio de todo este infierno de voces, Elena, descubrí su nombre cuando una enfermera la llamó en el pasillo, continuó viniendo. Sus visitas se convirtieron en lo único que marcaba mis días. Venía siempre al final de la tarde, cuando el hospital se tranquilizaba. A veces no decía nada, simplemente limpiaba la habitación, y su silencio era un silencio cómodo, diferente del silencio pesado que quedaba después de que mi familia se iba. Era su presencia lo que importaba. La presencia de alguien que no me veía como una cartera o una carga. Alguien que simplemente aceptaba que yo estaba allí. Otras veces me hablaba.
Me contaba sobre su día, sobre el tiempo que hacía fuera. Hoy el cielo está tan azul, señor Ricardo, decía, mientras limpiaba la ventana. Me recuerda al cielo de las montañas de Minnusintos, donde vengo. Allí el aire es tan limpio que parece que se pueden tocar las estrellas. Me llamaba señor Ricardo, con un respeto que mi propio hijo no tenía. Nunca esperaba una respuesta. Me hablaba como si fuera un viejo amigo, un confidente silencioso. Y era exactamente en eso en lo que me había convertido. Escuchaba sobre su vida, sus añoranzas, sus pequeños sueños, y por unos minutos me olvidaba de mi propia prisión. Las lecturas se convirtieron en un ritual. Todas las tardes, si tenía tiempo, se sentaba en la silla junto a mi cama y abría su pequeño libro de tapas gastadas. Y su voz me transportaba lejos. Viajé con ella a aldeas andinas, me enfrenté a espíritus del bosque, volé a lomos de cóndores gigantes. Las historias siempre eran sobre gente sencilla que con coraje y bondad superaba grandes dificultades. Sus historias me daban fuerza, me recordaban que, incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza puede existir. Se convirtieron en mi terapia, mi iglesia, mi única ventana a la belleza del mundo. El contraste entre las visitas era brutal y esclarecedor. Por la mañana oía a mi esposa y a mi socio planear cómo gastar mi dinero en casas y coches de lujo. Por la tarde oía a mi hijo quejarse de que su coche de lujo no era lo suficientemente bueno. Y al final del día oía a una mujer humilde que probablemente ganaba un salario mínimo darme gratis el regalo más precioso de todos, un poco de su humanidad. Me contaba historias sobre gente que no tenía nada, pero que era rica en espíritu, y mi familia, que lo tenía todo, era la más pobre de todas. Comencé a esperar ansiosamente sus pasos en el pasillo. El suave sonido de sus zapatos gastados se convirtió en el sonido más hermoso del mundo. Era el sonido de la paz acercándose, era el sonido de un alivio temporal de mi tortura. Pasé a dividir mi día en dos partes, el tiempo de los buitres y el tiempo de Elena. Uno era el infierno, el otro era el purgatorio con una ventana al cielo. Ella no lo sabía, pero esa mujer sencilla, con su libro de cuentos y su voz gentil, me estaba manteniendo literalmente vivo. Me estaba dando una razón para seguir luchando, para seguir esperando el día en que pudiera despertar. Elena nunca rompió las reglas delante de nadie. Si una enfermera entraba, se levantaba rápidamente y volvía a limpiar. Era discreta, cuidadosa. Nuestro pequeño ritual era un secreto solo nuestro, y eso lo hacía aún más especial. Era un pequeño acto de rebelión y bondad en un mundo que para mí solo contenía crueldad y codicia. No tenía ni idea de que su público silencioso estaba absorbiendo cada palabra, cada gesto. No sabía que se estaba convirtiendo en la única beneficiaria de un testamento que yo estaba reescribiendo todos los días en mi mente. Cierto día, la codicia de los buitres alcanzó un nuevo nivel. Fabiana y Gustavo entraron en la habitación más animados de lo normal. Apenas hicieron la pantomima de preocuparse por mí. Estaban demasiado excitados. «¿Está todo listo?», dijo Gustavo con la voz baja, pero vibrando de euforia. «El consejo ha aprobado la fusión. En cuanto Ricardo se vaya, asumo el control total. La empresa será nuestra, mi amor». Fabiana rió. «Nuestra. Me gusta cómo suena eso. ¿Y la fiesta? ¿Ya has empezado a planificarla?» «¿Fiesta? ¿Qué fiesta?» «Sí, claro», dijo Gustavo. «La fiesta en memoria del gran Ricardo. Será el evento del año. Invitaremos a todo el mundo de los negocios. Será mi coronación oficial». Estaban planeando la fiesta de mi funeral, el memorial de mi muerte y discutiendo los detalles delante de mí. Hablaban de la lista de invitados, del buffet, de la música. Iban a bailar sobre mi tumba. Su audacia, su crueldad absoluta era para quitar el aliento.
Ya no tenían miedo, no tenían cautela. Estaban seguros de que nunca más despertaría, y esa certeza sería el error que los destruiría. La conversación de ellos continuó, cada vez más grotesca. A Fabiana le preocupaba el vestido que usaría en la fiesta. Gustavo hablaba de cómo usaría el evento para anunciar sus nuevos planes para la empresa. Planes que yo sabía que la llevarían a la quiebra en pocos años. Estaban tan perdidos en su codicia que no se daban cuenta de lo feos y pequeños que eran. Eran parásitos, planeando devorar el cuerpo del león dormido. Pero se olvidaron de una cosa. A veces los leones se despiertan, y cuando se despiertan tienen mucha hambre. Mientras hablaban, ya no sentí rabia. Sentí una calma fría, casi divina. Era como si estuviera flotando por encima de mi cuerpo, mirando esa escena patética. Los veía por quienes realmente eran. Dos personas débiles, asustadas, intentando llenar sus vacíos interiores con dinero y poder, y sentí pena por ellos. Pero la pena no disminuía mi determinación. La justicia tenía que hacerse, y yo sería el instrumento de esa justicia. Ya no solo quería venganza, quería una corrección, una reordenación de su universo. Esa tarde, cuando llegó Elena, yo estaba en ese estado de extraña calma. Ella pareció sentir la atmósfera pesada en la habitación. No leyó ese día. En su lugar, se sentó en la silla y se quedó en silencio durante un largo tiempo. Luego comenzó a hablar, no sobre cuentos o leyendas, sino sobre sí misma. «Sabe, señor Ricardo», comenzó, «a veces la vida es muy difícil. En mi pueblo no tenemos casi nada. Los niños no tienen una escuela de verdad. Mi mayor sueño es poder construir una algún día, un lugar donde puedan aprender, en tener una oportunidad. Los niños de allí merecen una oportunidad, ¿sabe?». Habló de su sueño con una pasión pura y simple. No estaba pidiendo nada. Solo estaba compartiendo su corazón con el único amigo que tenía en ese lugar solitario. No tenía ni idea de que le estaba confesando su mayor sueño a un hombre que podría financiar 1000 escuelas con el dinero que tenía en el bolsillo. No tenía ni idea de que sus palabras estaban sellando el destino de una fortuna. Me estaba, sin saberlo, dando el proyecto para mi venganza, o mejor dicho, para mi justicia. Su conversación me dio la pieza final de mi plan. La venganza no sería solo sobre castigar a los culpables, sería sobre recompensar a los inocentes, sería sobre tomar toda la oscuridad que ellos crearon y transformarla en luz. Tomar el dinero que tanto codiciaban y usarlo para algo bueno, algo que nunca podrían entender. El plan tomó forma en mi mente, completo, perfecto, poético, y en el centro de todo estaba ella, Elena, la limpiadora, la mujer que leía cuentos a un hombre muerto. Ella sería el instrumento de mi justicia y la heredera de mi verdadero legado. La idea de construir una escuela. Un sueño tan simple, tan puro. Después de que Elena se fue, sus palabras quedaron resonando en mi cabeza. Una escuela. Mientras mi esposa y mi amigo planeaban comprar otra casa de lujo en Mónaco, una mujer que no tenía casi nada soñaba con dar educación a niños. La diferencia entre ellos era un abismo. El sueño de Elena se convirtió en mi nueva ancla, la luz al final del túnel. Mi justicia no sería solo sobre destruir el mal, sería sobre construir el bien. Usaría su codicia podrida como abono para hacer crecer su jardín. Y esa idea, esa imagen, me dio una nueva fuerza, una nueva razón para luchar por salir de esta oscuridad. Al día siguiente, Gustavo regresó, pero esta vez no estaba con Fabiana. Estaba con un abogado, un hombre con una voz apresurada y engreída. Se detuvieron junto a mi cama y comenzaron a revisar documentos, hablando abiertamente como si yo fuera una piedra. «Con esta cláusula de aquí», dijo el abogado, «transferimos el control de las acciones con derecho a voto al Consejo de Emergencia
que como usted sabe, es usted. Gustavo soltó una risita. Es perfecto. En el momento en que lo desconecten, la empresa pasa a mí sin ninguna disputa. Ya no solo estaban planeando, estaban ejecutando los últimos pasos del robo. Estaban finalizando el papeleo que les daría el control legal del imperio que construí con mis propias manos. Cada término legal que usaban era un cuchillo que conocía bien. Pasé toda mi vida en el mundo de los negocios. Entendía cada resquicio, cada maniobra que estaban haciendo. Estaban usando las mismas reglas que yo creé para proteger la empresa, para destruirla y robármela. La traición de Gustavo era más profunda que la de Fabiana. Ella traicionó mi corazón, pero él traicionó mi alma. Traicionó 30 años de amistad, de confianza, de sociedad. Estaba tomando el trabajo de mi vida y transformándolo en su premio personal. Y yo tenía que quedarme ahí, tumbado e inmóvil, escuchando el sonido de su bolígrafo, firmando los papeles que sellaban mi destino y el de mi empresa. Más tarde, Fabiana entró, hablando por teléfono con una organizadora de fiestas. La conversación era tan surrealista que si no estuviera viviendo aquello, pensaría que era una pesadilla. Sí, las flores deben ser blancas, decía. Algo elegante, clásico. Es un memorial, al fin y al cabo. No queremos que parezca demasiado festivo. Un memorial, mi memorial. Y yo todavía estaba vivo. Estaba planeando la fiesta para celebrar mi muerte y su mayor preocupación era el color de las flores. La conversación continuó, discutió el menú, la música y lo peor de todo, la subasta. Sí, vamos a subastar algunas piezas de arte de su colección privada. Es una forma de recaudar fondos para una obra de caridad en su nombre. Por supuesto, la subasta. Iban a vender mis cosas, mis pinturas, mis libros. Y entonces dijo algo que hizo que mi sangre silenciosa hirviera. Y la pintura del velero, la que está en el despacho. Sí, esa tiene que irse. Vale una fortuna. La pintura del velero. No era la más cara que tenía, pero era la más valiosa para mí. Fue el último regalo que mi padre me dio antes de morir. Era un trozo de mi historia, de mi alma, e iban a venderla al mejor postor para financiar sus vidas de lujo. No solo estaban esperando a que muriera, me estaban borrando, pedazo a pedazo mientras todavía respiraba. Estaban vendiendo mi vida, mis recuerdos, como si fueran objetos viejos en una venta de garaje. Esa semana, Leo me hizo una visita y trajo a un amigo. Entró en la habitación riendo, como si estuviera entrando en un parque de atracciones. «Tío, te lo dije, es aquí la Batcueva», le dijo a su amigo. Me usó a mi cuerpo en coma para presumir. Mostró las máquinas, bromeó sobre los pitidos. Era un genio, dicen. Construyó todo esto de la nada, y ahora, en todo esto va a ser mío. Habló con un orgullo que no era suyo, un orgullo de heredero, no de constructor. Se jactó de los coches que iba a comprar, de los viajes que iba a hacer. Me trató como una atracción de museo, la fuente de su futura riqueza. Su amigo parecía incómodo. «Tío, esto es un poco raro», dijo con la voz baja. Pero Leo no se dio cuenta. Estaba perdido en su propia arrogancia, y entonces hizo la cosa más asquerosa de todas. Cogió el móvil, posó sonriendo junto a mi cama y se hizo un selfie, con su padre en coma de fondo. Probablemente lo publicaría en las redes sociales con algún pie de foto falso y sentimental para ganarse la simpatía de sus amigos. En ese momento, la rabia que sentía dio paso a una tristeza profunda. Un agujero negro en mi pecho. No solo había fracasado como marido o como amigo, había fracasado como padre. Le di a mi hijo todo lo que el dinero podía comprar, pero olvidé darle lo que realmente importaba: valores, carácter, compasión. Lo crié para ser un príncipe y se convirtió en un buitre como los demás. No era malo por naturaleza, estaba vacío, un pozo de deseos que nunca podría llenarse.
y la culpa era mía. Estuve tan ocupado construyendo un imperio para dejárselo que olvidé construir al hombre que debía heredarlo. Mi justicia, decidí en ese momento, no sería solo para castigarlo, sería para darle una última lección, la lección más dura y más importante de su vida, una lección sobre el verdadero valor de las cosas. Esa tarde, la llegada de Elena fue como un bálsamo para las nuevas heridas que mi hijo había abierto. El contraste entre ellos era como el día y la noche. Entró callada, como siempre, pero sentí que había una tristeza en ella. No leyó ese día. Simplemente se sentó en la silla y se quedó en silencio un rato. Luego comenzó a hablar, su voz un poco entrecortada. «Sabe, señor Ricardo, hoy he recibido una carta de mi pueblo», dijo. «Hubo una tormenta muy fuerte la semana pasada y nuestra pequeña escuela, el viento destruyó el tejado. Ahora los niños no tienen dónde estudiar». Contó su historia sin una pizca de autocompasión. No se quejaba, no pedía ayuda. Solo compartía su preocupación con su amigo silencioso. «No sé cómo lo vamos a arreglar. La gente de allí es tan pobre. Pero encontraremos la manera. Siempre lo hacemos». Su fuerza, su resiliencia ante la dificultad era inspiradora. Ella, que tenía tan poco, se preocupaba por los demás. Y mi familia, que tenía tanto, solo se preocupaba por sí misma. Entonces hizo algo que nunca antes había hecho. Se levantó, cogió un paño húmedo y con una delicadeza infinita comenzó a limpiarme la frente. El tacto. Hacía 10 años que no sentía un tacto humano que no fuera clínico o falso. Las enfermeras me tocaban como a un objeto. Mi familia me tocaba por obligación. Pero el tacto de Elena era diferente. Era un tacto de cariño. Un tacto que decía: «Sé que estás ahí, me importas». Fue como una pequeña descarga eléctrica, una chispa de calor que solo conocía el frío. Fue un gesto tan simple, tan pequeño, pero para mí fue monumental. En ese momento ya no era solo una limpiadora, era la guardiana de mi humanidad. Ese simple tacto solidificó todo en mi mente. El plan que estaba formando ya no era solo un plan, era un deber, una misión. Necesitaba despertar, necesitaba salir de esa cama para poner en marcha mi plan. Un plan para destruir a los crueles y para enaltecer a los buenos. Elena, con su bondad pura, merecía su sueño. Y mi familia, con su crueldad, merecía la pesadilla que les estaba preparando. Su compasión, ofrecida sin esperar nada a cambio, sería recompensada de una manera que nunca podría imaginar. Y su codicia sería castigada de una manera que nunca olvidarían. Los días siguientes estuvieron llenos de una urgencia silenciosa. Podía sentir que el tiempo se agotaba. Las conversaciones de Fabiana y Gustavo ahora eran sobre la próxima reunión del Comité de Ética del hospital. El administrador dijo que presionará para una decisión final sobre las medidas de fin de vida, dijo Gustavo. «Ya casi está, mi amor». Estaban intentando activamente matarme, no con veneno, sino con papeleo y comités. Estaban cansados de esperar a que la naturaleza siguiera su curso. Querían acelerar el proceso, querían mi firma en mi propio certificado de defunción y estaban presionando a los médicos para que firmaran por mí. Estaba en una carrera contra el reloj, una carrera que tenía que librar dentro de mi propia cabeza. Necesitaba despertar, pero ¿cómo? Durante años lo había intentado. Intenté mover un dedo, un pie, cualquier cosa. Intenté gritar, pero el sonido nunca salía. Mi cerebro enviaba la orden, pero la señal se perdía en el camino. Ahora, sin embargo, tenía un nuevo tipo de combustible. Ya no era solo la rabia, era el sueño de Elena. Me concentré en eso. Visualiza la escuela, visualiza los rostros de los niños. Usa esa imagen como una palanca para mover el mundo. Enfoqué toda mi voluntad en un único punto. Mi mano derecha,
la que estaba más cerca de la silla donde se sentaba Elena. Esa tarde, Elena llegó para su visita diaria. Parecía un poco más animada. Me contó que la gente de su pueblo había comenzado a juntar piedras y madera para reconstruir la escuela por su cuenta. Son fuertes, ¿sabe?, dijo, con orgullo. Luego, cogió su libro y comenzó a leer. Mientras su voz tranquila llenaba la habitación, yo libraba la mayor batalla de mi vida. Ignoré el sonido de las máquinas. Me concentré solo en mi mano. Muévete, ordenaba, muévete. Canalicé 10 años de rabia, de dolor y de esperanza en esa única orden. Muévete, maldita sea. De repente, la puerta se abrió. Una enfermera entró para una de sus comprobaciones de rutina. Elena dejó de leer. La enfermera verificó mis signos vitales en el monitor, hizo una anotación en su portapapeles y se preparó para irse. Mientras se giraba, me miró a la cara. Se detuvo por un segundo. Curioso, dijo, más para sí misma que para Elena. Por un instante juraría que vi su párpado temblar. Sacudió la cabeza como si apartara una idea tonta. Debe ser un juego de luces. Y con eso salió de la habitación cerrando la puerta. Pero Elena, que también me estaba mirando, había visto lo mismo. Y no parecía pensar que fuera un juego de luces. La enfermera se fue y la puerta se cerró, dejando un tenso silencio tras de sí. Pero para Elena, la habitación ya no estaba en calma. Las palabras de la enfermera, juraría que vi su párpado temblar, resonaban en su mente. No creía que fuera un juego de luces. Ella también lo había visto. Su corazón comenzó a latir más rápido. Miraba el rostro de Ricardo, tan pálido e inmóvil, buscando otra señal, cualquier cosita. Parecía el mismo de siempre, un hombre dormido, pero Elena sentía, con una intuición que venía del fondo de su alma, que algo había cambiado. La atmósfera en la habitación era diferente, cargada de una electricidad invisible. Dentro de mi prisión era el caos. Ella lo vio. Alguien finalmente lo vio. Una ola de adrenalina, una sensación que no había sentido en 10 años, recorrió mi mente. Tenía que hacerlo de nuevo. Tenía que demostrar que no era imaginación. Me concentré con más fuerza que nunca. Muévete, pestañea, cualquier cosa. Era como intentar empujar una montaña con la fuerza del pensamiento. Mi cuerpo era un enemigo, un peso muerto que se negaba a obedecer. Pero por primera vez tenía un público, tenía un testigo. Y ese testigo no era uno de los buitres, era Elena, y eso me dio una fuerza que no sabía que tenía. Elena intentaba entender qué estaba pasando un segundo antes del temblor. Repasó la escena en su cabeza. Estaba leyendo. Sí, estaba leyendo su libro de cuentos. Recordó la frase exacta que estaba leyendo, porque era el nombre del héroe de la historia, un héroe que, según la leyenda, podía despertar a las montañas de su profundo sueño. Su nombre era Inti, el antiguo dios del sol. Una idea loca, imposible, comenzó a formarse en su mente. ¿Podría ser? ¿Podría una simple palabra, un nombre de una historia, ser la llave? El corazón le latía en la garganta. Era una posibilidad entre 1.000.000, pero tenía que intentarlo. Con un cuidado infinito, como si se acercara a un pájaro asustado, Elena se aproximó a la cama. Miró el rostro de Ricardo, sus ojos cerrados. Luego, extendió la mano y con los dedos temblorosos le tocó la mano, que estaba fría e inmóvil sobre la sábana. Fue la primera vez que lo tocaba por voluntad propia. Su piel era como el mármol. Se inclinó cerca de su oído, su cabello rozando ligeramente la almohada. Respiró hondo, reuniendo toda su esperanza en una sola palabra. «Señor Ricardo», susurró, su voz apenas saliendo. «Inti», oí el nombre del héroe de la historia, y sentí el calor de su mano sobre la mía. Fue como un rayo en medio de la oscuridad, una conexión. Ella lo sabía, de alguna manera lo sabía.
Reuní cada gramo de voluntad que me quedaba, cada recuerdo de rabia, cada sueño de venganza y, lo más importante, cada gota de gratitud que sentía por esa mujer. Lo canalicé todo en un único punto, el dedo índice de mi mano derecha, el que estaba bajo su tacto. Muévete, por ella, muévete. Y entonces, un milagro. Después de 10 años de nada lo sentí, un pequeño espasmo. Un minúsculo movimiento. Había movido mi dedo. Elena lo sintió. Fue casi nada, un temblor, una leve presión contra la palma de su mano. Pero fue real. Contuvo la respiración con los ojos fijos en la mano de él. ¿Habría sido su imaginación? Se atrevió a intentarlo de nuevo. Su voz un poco más fuerte esta vez. Inti. Y allí estaba de nuevo. Su dedo se movió, un poco más esta vez. Una contracción deliberada. No era un espasmo, era una respuesta. ¡No puede ser! Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Elena, lágrimas de shock, de alegría, de admiración. Él estaba ahí dentro, estaba escuchando, estaba vivo. Por un momento quedó paralizada, solo mirando su mano, llorando silenciosamente. El hombre al que le leía, el amigo silencioso que había hecho, estaba allí. Atrapado, pero allí. La magnitud de su soledad, de su lucha silenciosa, la golpeó de lleno. Pero entonces la realidad regresó. Necesitaba ayuda, tenía que llamar a los médicos. Con cuidado, volvió a colocarle la mano sobre la sábana. Corrió hacia la puerta y pulsó el gran botón rojo de emergencia que había al lado. Le temblaba tanto la mano que tuvo que usar las 2 manos para afianzar el dedo en el botón. La voz de una enfermera sonó por el altavoz. «Sí, ¿cuál es la emergencia?» La voz de Elena era temblorosa, pero firme. «Por favor, vengan rápido. Es el señor Ricardo. Él se ha movido». Hubo una pausa al otro lado. «Elena, querida, a veces los pacientes tienen espasmos», comenzó la enfermera con un tono condescendiente. «No», interrumpió Elena, su voz más alta y fuerte de lo que jamás había usado en esa casa. «Ha respondido a mi voz. Me ha apretado la mano. Por favor, vengan ahora». La urgencia en su voz convenció a la enfermera. «Estamos en camino», dijo la voz, ahora sin el tono de condescendencia. En menos de 1 minuto, la habitación estaba llena de gente. 2 enfermeras entraron primero, seguidas por un médico joven que estaba de guardia. Se mostraron escépticos. «Elena, los espasmos musculares son muy comunes en pacientes como él», dijo el médico, mientras comprobaba las pupilas de Ricardo con una pequeña linterna. «No significa necesariamente que esté consciente». Pero Elena no se rindió. No fue un espasmo, fue una respuesta. «Por favor», suplicó, «déjenme intentarlo de nuevo, delante de ustedes». El médico dudó, pero la intensidad en el rostro de la limpiadora lo convenció. «De acuerdo», dijo, «muéstrenos». Ante las miradas dudosas de los profesionales de la salud, Elena se acercó de nuevo a la cama. Cogió la mano de Ricardo, igual que antes. «Señor Ricardo», dijo, claramente, «soy Elena. Si puede oírme, por favor, mueva su dedo. Inti». La habitación quedó en silencio absoluto. Todos los ojos estaban en la mano de Ricardo. Y entonces sucedió. El dedo se movió. 1 vez, 2 veces. Un suspiro colectivo llenó la habitación. El escepticismo en los rostros del médico y las enfermeras se transformó en asombro. El médico se apresuró al lado de la cama. «Señor Ricardo, mi nombre es Dr. Ramírez. Si puede oírme, parpadee». Y lentamente, con un esfuerzo que pareció monumental, mi párpado derecho tembló y parpadeó. Era innegable, estaba sucediendo. La noticia se extendió por el hospital como la pólvora. El multimillonario en coma, el famoso paciente de la habitación VIP que llevaba allí 1 década, estaba despertando. Llamaron a más médicos, a especialistas. Vinieron con sus máquinas y pruebas, hicieron preguntas. «Parpadee 1 vez para sí, 2 para no». Y yo respondí, lentamente, torpemente, pero respondí. Estaba saliendo de la oscuridad, estaba volviendo.
y la única razón para ello era la humilde mujer que ahora estaba acurrucada en un rincón de la habitación, observándolo todo con los ojos llenos de lágrimas. La mujer que encontró la llave que nadie más pensó en buscar. Siguiendo el protocolo del hospital, la enfermera jefe tenía una obligación que cumplir. Cogió el historial del paciente y llamó al número de contacto de emergencia. El número de Fabiana, mi esposa. Estaba en una tienda de diseño en el centro de la ciudad probándose un vestido para mi memorial. Cuando sonó su móvil, respondió irritada por la interrupción. La voz de la enfermera era profesional. «Señora Fabiana, la llamo del hospital. Es sobre su marido». Fabiana suspiró, un suspiro de impaciencia. Era esa la llamada que había esperado durante 10 años. La llamada que la convertiría en una viuda muy, muy rica. «Sí», dijo, tratando de mantener la voz temblorosa de emoción. «¿Ha pasado algo?» La enfermera hizo una pausa antes de dar la noticia. «Sí, señora. Algunas cosas. Queremos informarle de que el señor Ricardo está mostrando signos claros de conciencia. Está respondiendo a órdenes. Creemos que está despertando». El silencio al otro lado de la línea fue total. El móvil de diseño casi se le cayó de la mano a Fabiana. Un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la tienda le recorrió la espina dorsal. Pánico, puro y absoluto. No era la llamada que esperaba. Era la llamada de su peor pesadilla. Tan pronto como colgó, temblando, la primera llamada que hizo Fabiana fue a Gustavo. Él estaba en una reunión, finalizando los detalles de la fusión que lo convertiría en el rey de la empresa. Respondió, impaciente. «Estoy ocupado», dijo. «Es él». La voz de Fabiana era un susurro aterrorizado. «Está despertando». Gustavo no necesitó más palabras. Toda la sangre desapareció de su rostro. El caro bolígrafo se le cayó de la mano, manchando los documentos de la fusión con tinta negra. Todos sus planes, todos sus sueños de poder, todo se estaba desmoronando. Estaban arruinados. Sabía que debía haber oído algo, pero ¿cuánto? ¿Qué sabía yo? La incertidumbre era aterradora. Leo recibió la noticia por un furioso mensaje de texto de su madre. Estaba en un café con amigos, riendo y planeando su viaje a Ibiza. El mensaje solo decía: «Tu padre está despertando». Su reacción no fue de miedo, sino de rabia, una rabia egoísta e infantil. «¿Qué?», dijo en voz alta, haciendo que sus amigos lo miraran. «¿Cómo que está despertando? Puede hacerme esto». Su herencia, la vida fácil que planeaba, todo estaba en riesgo. La fuente de su dinero ya no moría en silencio. Estaba volviendo, y probablemente no muy contento con lo que había oído. Los 3 buitres, que durante 10 años habían rondado mi cama con confianza y codicia, ahora estaban en pánico total. Su mundo, construido sobre la certeza de mi muerte, estaba implosionando. No sabían qué hacer. Huir, esconderse, fingir, pero no había a dónde huir. El león estaba despertando en su jaula, y sabían que cuando finalmente se levantara y las puertas de la jaula se abrieran, lo primero que haría sería cazar. El miedo a lo desconocido era la peor parte. ¿Qué sabía él? ¿Qué haría? La espera de mi recuperación completa sería para ellos una nueva forma de tortura, una tortura que se merecían plenamente. Mi recuperación fue lenta, pero constante. Día tras día reconquistaba un pequeño trozo de mi cuerpo. Primero, el parpadeo de los ojos. Luego, un movimiento de la cabeza. Semanas después, las primeras palabras roncas y difíciles, como las de un fantasma aprendiendo a hablar de nuevo. Cada pequeña victoria era celebrada por el equipo médico y, sobre todo, por Elena, que nunca se apartaba de mi lado. En cuanto a mi familia, su visita fue la mayor obra de teatro que he visto jamás. Fabiana lloró lágrimas falsas, sosteniendo mi mano y diciendo cuánto me echaba de menos. Gustavo me dio un abrazo de oso
llamando a mi despertar un milagro, y Leo se quedó al fondo de la habitación, pareciendo un niño asustado al que han pillado haciendo algo malo. Actuaron bien, pero yo veía el pánico detrás de sus ojos. Intentaban averiguar qué sabía yo. Les seguí el juego. Para ellos era un hombre confundido, con la memoria llena de lagunas. 10 años es mucho tiempo, decía, con voz débil. No recuerdo muchas cosas. Les dejé creer que estaban a salvo. Dejé que creciera su esperanza de que mi mente estuviera dañada. Y, mientras ellos se relajaban, yo me hacía más fuerte. Cada sesión de fisioterapia, cada palabra que reaprendía a decir, era un paso más hacia el día del ajuste de cuentas. Elena me ayudaba en todo. Me traía comida, me leía, ya no en secreto, sino con la aprobación de los médicos. Y lo más importante, me escuchaba. Era la única persona a la que no necesitaba mentir. Y ella guardó mi secreto, el secreto de que mi mente estaba perfectamente intacta. Finalmente llegó el día. Ya estaba fuera de la cama, en una silla de ruedas, pero lo suficientemente fuerte para lo que tenía que hacer. Anuncié que convocaría una reunión de emergencia del consejo de la empresa. Quiero agradecer a todos los que cuidaron de mis negocios mientras estaba fuera, dije con una sonrisa débil. El pánico volvió a los ojos de Gustavo, pero no podía negarse. Llamé también a Fabiana y a Leo. Es importante que mi familia esté allí, dije. Vinieron vestidos con sus mejores ropas, listos para mantener la farsa. Todos en la sala de reuniones me miraban con una mezcla de lástima y curiosidad. Esperaban un discurso emotivo y quizás confuso de un hombre que había vuelto de entre los muertos. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. La sala de reuniones estaba en el último piso de mi edificio, con paredes de cristal que mostraban toda la ciudad. Pedí que Elena también estuviera presente, sentada en un rincón, para ayudarme si necesitaba algo. Estaba aterrorizada, sin entender nada. Fabiana, Gustavo y Leo se sentaron en primera fila, con sonrisas falsas en sus rostros. Cuando todos guardaron silencio, comencé. Buenos días a todos, dije, mi voz ahora clara y fuerte. Durante 10 años estuve en un lugar oscuro, pero en ese lugar aprendí a escuchar. Y hoy no quiero hablar de negocios, quiero contarles un cuento. Un murmullo de confusión recorrió la sala. Gustavo y Fabiana se miraron, nerviosos. Había una vez un rey que cayó en un profundo sueño. Comencé, mi voz tranquila llenando la sala. Su cuerpo dormía, permanecían despiertos, pero sus oídos, y escuchaba los secretos de su reino. Miré directamente a Gustavo. Escuchó a su consejero más leal decirle a un abogado: con esta cláusula transferimos el control de las acciones. La empresa será mía. Las palabras exactas. El rostro de Gustavo se puso blanco como el papel. El vaso de agua en su mano comenzó a temblar. El resto del consejo me miraba a mí, y luego a él, con la boca abierta. La humillación apenas comenzaba. Continué el cuento. El rey también escuchaba a su reina, dije, volviendo mi mirada hacia Fabiana. La escuchó decirle al consejero: necesitamos vender la casa de campo para pagar nuestra casa en Mónaco. Hice una pausa, y el silencio en la sala era tan grande que se podía oír caer un alfiler. Y entonces el rey oyó el sonido de un beso justo al lado de su trono dormido. El rostro de Fabiana se descompuso. La máscara de esposa devota cayó, revelando a la mujer fría y calculadora que era. Miró a Gustavo, pero él no podía ayudarla. Estaba demasiado ocupado tratando de no desmayarse. ¿Y el príncipe? Continué mirando a mi hijo. El rey oyó al príncipe hacerse una foto a su lado y decirle al mundo: solo necesito que el viejo finalmente, ya sabes. No estaba gritando, no estaba enfadado. Mi voz era tranquila, casi triste. Solo estaba contando la historia, usando sus propias palabras como un arma. La ejecución era poética, pública
y absolutamente devastadora. No podían negar nada. Había citado sus conversaciones secretas frente a todo el consejo. No solo fueron expuestos como ladrones y traidores, fueron expuestos como tontos. Cuando terminé el cuento, el silencio era mortal. Nadie en la sala se atrevía a respirar. Con la misma calma, anuncié mis decisiones. Gustavo estaba despedido y presentaría una demanda penal por fraude. Fabiana recibiría los papeles del divorcio esa misma tarde y lucharía para que no recibiera ni un solo céntimo. Y Leo, dije, mirando a mi hijo, que ahora lloraba silenciosamente, estás desheredado, pero te voy a dar una última cosa, una oportunidad de construir tu propia vida desde cero, sin mi dinero para protegerte. Es la lección más importante que nunca te enseñé. Estaban arruinados. En 10 minutos, con un simple cuento, desmonté su mundo. Después, con el consejo en shock y mis seres queridos en ruinas, me volví hacia la persona más importante de la sala. Elena, llamé. Se encogió como si tuviera miedo. Le pedí que se acercara. Vino vacilante a mi lado. Todos en la sala miraban, sin entender qué tenía que ver la humilde limpiadora con todo aquello. Señoras y señores, anuncié, esta es Elena. Durante 10 años, el mundo me trató como un cuerpo en una cama. Mi familia esperaba mi muerte. Los médicos hablaban de costes. Elena fue la única persona que me trató como un ser humano, como un hombre que todavía podía soñar. Ella me habló de su sueño. Continué, mi voz llenándose de una emoción genuina por primera vez. Un sueño de construir una escuela para los niños de su pueblo. Ahora quiero hacer realidad su sueño. El shock en la sala fue palpable. Estoy transfiriendo toda mi fortuna personal, todo lo que no pertenece a la empresa, a una nueva fundación filantrópica, una fundación dedicada a construir escuelas en comunidades pobres de todo el mundo, y estoy nombrando a Elena como presidenta ejecutiva de esta fundación. A todos se les cayó la mandíbula, a Elena más que a nadie. Me miró con los ojos desorbitados, sin poder hablar. Pero solo soy una limpiadora, balbuceó. No, dije tomándole la mano. Usted es la persona más rica que conozco. Tiene una riqueza de compasión y bondad que gente como ellos, dije, señalando en dirección a mi exfamilia, nunca entenderán. No le estoy dando dinero, Elena, le estoy dando poder. El poder de hacer el bien, el poder de cambiar el mundo. No solo había recompensado su bondad, la había elevado, mostrando al mundo que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su corazón. La escena final transcurre meses después, en un pequeño pueblo enclavado en lo alto de las montañas de los Andes. El aire es puro y el sol brilla con fuerza. Se está inaugurando una nueva escuela, colorida y llena de vida. Niños con uniformes limpios corren y ríen en el patio. Elena está en el centro de todo, cortando una cinta, el rostro radiante de una felicidad que nunca pensó que fuera posible. A su lado, de pie, sin silla de ruedas, estoy yo. Por primera vez en más de una década parezco en paz. Observo a los niños y sé que he hecho lo correcto. He transformado la traición en esperanza. Pero la historia no termina perfectamente. En un caro e impersonal bufete de abogados en la ciudad, Fabiana y Gustavo, ahora visiblemente más pobres y amargados, entregan un montón de documentos a un abogado. Sufrió daños cerebrales evidentes, dice Fabiana, su voz llena de veneno. Tenemos testigos, médicos, demostrar que es mentalmente incapaz y que esa mujer, esa limpiadora, lo manipuló para robar todo lo que era nuestro por derecho. La amenaza de una nueva batalla, una batalla legal sucia y larga, flota en el aire. Intentarán usar el sistema para destruir la paz que hemos encontrado.
La guerra por mi fortuna puede haber terminado, pero la guerra por mi cordura y por el futuro de Helena apenas comienza.